Hola, mi nombre es Fernanda Pacheco Barrón y hoy les estaré hablando de diferentes temas para mi proyecto de economía. El primer tema del que les estaré hablando son los indicadores y comenzaremos por el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es la suma del valor de los bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo. Nos informa el crecimiento económico de un país y cómo estamos respecto a otros países, así como también nos ayuda a definir una crisis económica o recesión. Si el PIB aumenta, significa que hay más dinero disponible para producir bienes y servicios. Esto se refleja, por ejemplo, en una mayor construcción de casas o en un crecimiento en las ventas de celulares y computadoras, en una mayor adquisición de alimentos, etc. Y si el PIB de un país baja, se producen menos bienes, hay menor demanda de servicios y por lo tanto la actividad productiva disminuye y hace que se genere una recesión. Y al haber una recesión, pues se reducen las inversiones, se disminuyen los empleos, los salarios bajan y pues todo esto afecta a nuestro estilo de vida. Como ven, se puede calcular con diferentes métodos, pero yo explicaré la siguiente fórmula. Se restan las exportaciones y las importaciones y el resultado de eso se agrega a la fórmula para sumarlo con el consumo privado de hogares e instituciones sin fines de lucro, más las inversiones de empresas y familias, más el gasto del sector público. Y para terminar, aquí tenemos la comparativa de 3 diferentes países donde podemos ver que Estados Unidos tiene una mejor salud económica que México y nosotros tenemos una mejor salud económica que Luxemburgo. Nuestro siguiente tema es la inflación y la deflación. Ambos son términos que se refieren a la variación de precios de bienes y servicios en un país. La inflación se produce cuando los precios de los bienes y servicios aumentan continuamente durante un periodo de tiempo, mientras que la deflación es lo contrario, o sea, la disminución constante de precios. Cuando la inflación es alta, el poder adquisitivo de la moneda disminuye, lo que significa que las personas pueden comprar menos cosas con la misma cantidad de dinero que antes. La deflación, por otro lado, puede llevar a una disminución en la demanda de bienes y servicios, y esto lleva a la reducción de la producción y el empleo. Ambos indican que la situación económica de un país es mala. La variación de estos nos afecta ya que si, por ejemplo, la inflación es alta, el costo de vida aumenta y entonces es más difícil para las personas poder mantener su nivel de vida que llevaban. Por otro lado, la deflación puede llevar a una disminución en los precios de los bienes y servicios, y aunque esto puede parecer bueno, pues no lo es porque también puede llevar a una disminución en la producción y a una falta de empleos. La inflación se calcula utilizando el índice de precios al consumidor que mide el cambio en los precios de una canasta de bienes y servicios. La deflación, por otro lado, se calcula utilizando el índice de precios al productor que mide el cambio en los precios de los bienes y servicios producidos por las empresas. En esta imagen podemos ver la comparativa de la inflación en el 2022 de diferentes países como lo es México, Ecuador y Sudán. Sudán teniendo una inflación de 138.81% y esto pues es una inflación muy alta. Ahora vamos a hablar sobre el empleo y el desempleo. El desempleo es la situación en la cual un individuo presenta la ausencia de cualquier tipo de actividad laboral. En otras palabras, pues desocupación. Por el contrario, el empleo es la actividad que realiza una persona con la finalidad de ser remunerado por sus acciones, bien sea un trabajo, oficio o ocupación. El empleo y el desempleo son importantes indicadores para evaluar la salud económica de un país y entender cómo las políticas económicas afectan al mercado laboral y al bienestar económico de la sociedad en general. Su variación puede afectar significativamente la economía de un país, ya que un aumento en el empleo suele estar relacionado con un aumento en el consumo y en el crecimiento económico, pero por otro lado la disminución de es decir, el desempleo, lleva a una disminución en el consumo y a la demanda agregada, lo que puede tener un efecto muy negativo en la economía. El empleo y el desempleo se calculan a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en México.
la cual mide la cantidad de personas empleadas y desempleadas y la población que no está buscando un empleo activamente. La tasa de desempleo se calcula dividiendo el número de desempleados entre la población activa y multiplicándolo por 100. Y la tasa de empleo se calcula dividiendo la población activa entre la población que ya tiene edad suficiente para trabajar, multiplicándolo por 100. En la siguiente gráfica podemos ver que el país con más número de desempleados es Grecia y el país con menos desempleados es Islandia, y nosotros estamos cerca, estamos en un puesto bastante bien. El siguiente tema es el índice de precios al consumidor, que ya lo habíamos comentado en un tema anterior, y nos indica la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios del consumo de los hogares del país, es decir, la canasta básica. Esta genera un estándar para medir la inflación o la deflación de una región, y nos muestra cómo es que los precios pueden afectar a los consumidores. También puede permitir medir la comparativa entre naciones o estados de los precios de productos básicos. Su variación nos puede afectar, por ejemplo, en el precio de los productos de consumo básico, ya que estos pueden elevar su precio y eso significa un mayor esfuerzo para comprarlos. También puede haber una reducción del consumo, ya que al aumentar los costos de los productos básicos, las personas dejan de comprarlos. Y se puede producir una inflación, ya que la alza de los precios hará que la capital valga menos, por ende, un ahorro que no esté creciendo se va a reducir de valor. Para calcular el IPC se necesita una fórmula muy básica, que es el costo de la canasta del año que quieres calcular entre el costo de la canasta de un año base que elijas. En la siguiente comparativa podemos ver que México en el año 2023 ha bajado el IPC, lo cual es bueno, mientras que en Venezuela ha subido demasiado y en Ecuador ha bajado también. Y como última sección de los indicadores tenemos la balanza de pagos. La balanza de pagos es un registro de todas las transacciones monetarias producidas entre un país y el resto del mundo entre un periodo de tiempo determinado. Y nos señala a nivel nacional la entrada y salida de divisas, exportaciones, importaciones, renta de trabajos en el extranjero, transacciones y capitales. Se pueden producir dos fenómenos debido a su variación: el déficit, que es cuando las compras realizadas en el extranjero superan las ventas al exterior, causando con esto la caída de reservas internacionales, el pago de intereses, restricciones en el crecimiento económico, masivas huidas de reserva del banco comercial, costos de importación y exportación. O por el otro lado se puede dar un superávit, que es cuando las ventas en el extranjero superan las compras al exterior. Esto nos da mayor bienestar, se refuerzan los negocios y hay una inversión en el crecimiento propio. Para calcularlo vamos a utilizar una fórmula simplificada, que es cuenta corriente más cuenta capital. En la cuenta corriente se incluyen las importaciones y exportaciones de bienes y servicios, además de las rentas y transferencias. Y en la cuenta capital se registra el movimiento de capitales, por ejemplo, compra y venta de bienes no financieros, ayudas del extranjero, etc. En la siguiente tabla comparativa podemos ver cómo estamos en números rojos y encima de nosotros está Noruega y debajo de nosotros Nicaragua.